sino directamente el dólar oficial. Le consultamos entonces a Fausto Espotorno. Fausto, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que, creo que el mercado estaba esperando un anuncio un poco más decisivo sobre el tema del cepo cambiario, ¿no? Fíjate vos, si vos ves el Merval hoy el Merval cayó, ¿no? Pero cuando ves acción por acción, te encontrás con que cayó en las acciones bancarias. Otras acciones como Pampa Energía, esas empresas que no son bancarias no cayeron. Y creo que no quedó del todo claro cuál era la medida del viernes. La verdad que se llamó para una conferencia de prensa, para una medida que es muy bancaria, muy técnica, lo entendemos él y yo, digamos, y hasta ahí, porque algunas cosas no quedaron claras. Y el mercado está esperando, bueno, dame el camino para salir del cepo. ¿Cuándo vas a salir del cepo? Porque si te das cuenta cuando hablas con cualquier persona de mercado de capitales de acá o de afuera, lo que te preguntan es, ¿y el cepo para cuándo? ¿No? Fausto, hoy alguna gente, Twitter y demás, asociaba la conferencia del viernes a aquella casi fallida conferencia de Sturzenegger, que estaba Caputo y demás, allá a finales del 17. ¿Vos ves que fue un error la conferencia del viernes? No, porque esa fue un error, pero además la decisión de fondo fue un error. Acá la decisión de fondo no es un error, me parece una política razonable lo que están planteando el gobierno, que es tratar de sacar el pago de intereses del Banco Central de la emisión monetaria, ¿no? Que se haga cargo el Tesoro. O sea, la decisión está bien, no está mal. El problema fue, para mí, la expectativa generada. Hay un tema, que mostrabas, Hernán, sobre el tema del tipo de cambio real. Hay una discusión ahí sobre el tema del tipo de cambio real. Algunos están muy atrasados, el oficial sí, pero tampoco el oficial se está usando mucho, porque vos y los exportadores no están exportando el oficial, están exportando 80% oficial, 20%, o sea... El famoso blend. El blend, entonces... Hoy, sinceramente, es un problema serio definir cuál es el tipo de cambio Argentina de verdad. Digamos, está bien, el blue, pero ponele. O el MEP, o el contado con liquidación, los mercados libres. Pero ese no está tan atrasado. Si vos mirás ese grafiquito que mostró Hernán, y vos vas a 1400, ese no está tan atrasado. No, acá, para mí, lo que pasó es un mercado que esperaba algo más, no se dio, cayeron los bonos, subió el dólar blue y encima las acciones bancarias sobre todo se cayeron. Pero me pareció muy interesante lo del Merval, porque cuando vos vas al Merval decís, che, para acá cayeron nada más que los bancos, algunos otros más, pero mayormente los bancos. Entonces, eso te dice dónde metió ruido todo esto. Esto metió ruido en el sector bancario. Y vos me dices, ¿hay un peligro en el sector bancario? No, la verdad es que no hay ningún peligro. Pero como no se entendió, o no quedó del todo claro, o una medida muy técnica, para mí eso no estuvo bien manejado, sinceramente, esa parte, ¿no? Si no, no hubieras tenido estos movimientos del mercado. Carlos González Prieto, vos tenés para aportar una mirada del Ministerio de Economía sobre estos vaivenes que está viendo con los mercados. Bueno, hay tranquilidad en el Ministerio de Economía. Bien, qué suerte. Digo, más allá de los títulos, de la paura, que tengan tranquilidad. Están tranquilos, dicen no va a haber sorpresas. Continúan con este eje, ¿no?, de superávit fiscal y superávit comercial, más el anuncio del viernes que tiene que ver con limitar la emisión, dejar la emisión nada más para algunas cuestiones técnicas muy puntuales, pero en términos generales dicen, ¿para qué hace una crisis? Textualmente, tiene que haber un desorden muy grande en la macro. Ellos no ven un desorden grande en la macro. Muchos coinciden fundamentalmente en el mercado con lo que decía Fausto respecto a la expectativa que generó incluso entre todos nosotros la conferencia de prensa del viernes. No es normal que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central llamen a conferencia de prensa un día viernes, entonces había expectativa respecto a lo que podía llegar a pasar. Finalmente no pasó nada en la conferencia de prensa y quizá terminó jugando como un boomerang, pero hay tranquilidad en el Ministerio de Economía. No veo pavura ni mucho menos. Obviamente estamos entrando en una época del año donde deja de liquidar el campo, pero por una cuestión que la soja se cosecha en abril, mayo, en junio empieza a bajar un poco y julio, agosto, septiembre, olvídate que entre soja. Digo, más allá de dólares del campo que no están entrando, no es muy diferente a lo que pasó en otras campañas, en otros años, en estos meses. Sí. De cualquier forma, la expectativa de evaluación está ahí en el aire, ¿no? Sí. Fausto, yo te quería preguntar porque hace unos días tuviste una afirmación que no cayó bien en el Ministerio de Economía respecto a que supuestamente estamos atravesando como un programa económico de transición. Sí. Como un plan económico de transición. La conferencia de prensa del viernes, los rumores respecto o las presiones que hay para que el gobierno devalúe, para que termine con el tema, para volver a achicar la brecha,
¿te generan la ratificación de que esto es un programa de transición y hay que pasar a otro estadio, que la fase 2 no alcanza con más de la fase 1 recargada? Vale, si lo pongamos con los términos del gobierno, yo creo que la fase 2 es del mismo programa de transición, digamos. Claramente, el momento donde pasás del programa... Aquí ya me refiero yo con un programa de transición a un programa más... Se llama un programa más mileísta. Milei planteó en la campaña un montón de... planteó desregulación económica, apertura económica, dolarización o competencia de monedas, un montón de cosas que hoy no se están haciendo. Con toda razón, porque hay que coordinar todo el desbalance fiscal, el desbalance del Banco Central, etcétera, el cepo cambiario. Entonces, todavía estamos en ese esquema. Entonces, yo lo que simplemente digo es, todo esto es parte de ese programa de transición, que es el ordenamiento de las cuentas públicas, el ordenamiento del balance del Banco Central y la salida del cepo. Todo ese y tarifa, si querés. Todo ese conjunto de 4 cosas son las que es el programa de transición. Después, lo que es el programa de Milei y todo lo que hablaba en la campaña, me parece que va a venir después. Ahora te festejó el tuit ese Guillermo Nielsen, que es un economista de mucha confianza de Javier Milei, que ahora es embajador en Paraguay, pero muchos se lo imaginan en el banco de suplente. Entonces la pregunta es, ¿vos te imaginás una segunda etapa de un programa económico de Milei con el mismo equipo que ordenó la macro, o con el equipo de Caputo? ¿Por ahí te imaginás a otros jugadores en escena? No, puede ser perfectamente, porque digamos, tampoco es que el gobierno tiene... necesidad de cambiar todo el equipo, tampoco tiene equipos tan grandes este gobierno. Bueno, pero economía, Caputo se quedó con todo, Fausto. Sí, bueno, maneja agricultura, minería, todas las empresas del Estado. Es mucho más poderoso que cuando decíamos el superministerio de Massa. Esa es una decisión del gobierno, no me queda creer. Es más, posiblemente el propio Milei dijo que lo sostenía Caputo, así que perfectamente puede hacerlo a Caputo, claro. Eso no me parece que esté mal. ¿Vos pensás que está atrasado el tipo de cambio? Yo lo que creo es lo siguiente, creo que el tipo de cambio oficial puede ser que esté atrasado, realmente. No es un atraso para mí súper preocupante. ¿De cuánto? Y estamos hablando... Mira, está haciendo el cálculo histórico. El tipo de cambio promedio histórico, desde que Argentina, tengo datos, que es de 1868 hasta ahora, a precio de hoy es un tipo de cambio de 1100, una cosa así. O sea que si está atrasado 900 contra 1100... Es un 15-20%, puede ser, pero hemos tenido trazos mucho peores. Argentina el 15-20% está dentro de un margen de maniobra. Ahora, el tipo de cambio libre seguro no está atrasado, ese seguro no está atrasado, y ese es el que se movió. Por eso para mí el movimiento del tipo de cambio de hoy es el tipo de cambio libre sobre todo. Entonces, no me parece que se deba tanto al atraso, sino a otros problemas de estas cosas de, ¿cuándo salimos del cepo? De esa serie de preguntas que se está haciendo el mercado y que esperaba tener una respuesta el viernes, y el viernes el gobierno le dio un programa que no está, otra vez, creo que es una medida que es correcta, pero una medida que perfectamente la podía hacer con una reunión en los bancos, ¿viste? Fausto, te saco el dólar blue, este aumento a la calle. ¿Esto va a precios mañana, la semana que viene, ya sea por lógica o por una reacción de cuidado? ¿Esto va a precios y esto podría afectar este programa que quiere cuidar tanto el gobierno? La verdad es que en estos niveles no, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que más probable es que no. ¿Por qué te digo eso? Porque la verdad es que todavía tenemos precios muy elevados de muchos productos, por ejemplo, importados o vinculados a las importaciones, que viene desde el año pasado, cuando se espera el tipo de cambio en 2000. Entonces, ya tenés mucho adentro metido adentro de la canasta de consumo, precios más altos. Y en parte porque todavía seguís teniendo el cepo y cierto proteccionismo, entonces hay precios que faltan productos, y esos productos que faltan están a precios muy elevados. Ahora, hoy estás importando con el dólar oficial, con lo cual no debería ir a precio, porque no tenés problemas para importar, sí, salvo el impuesto país que pagás. Sí, pero si yo importo y vos no podés importar, entonces el precio lo pongo... Yo lo importo, lo único que pero hoy no hay problema para importar, Fausto. No, hay restricciones todavía. El cepo sigue estando vivo. Sí, de hecho, yo te quiero preguntar por eso, porque también hay buena parte de las voces del mercado y demás que dicen, bueno, se supone que vamos a eliminar el cepo, pero la verdad que en ese sentido se ha hecho bastante poco. Parte de eso es, yo creo que esa es la gran duda. Digamos, sí se mejoró un poco la administración del comercio exterior, y sí se ha liberado muchísimo de dólares para la importación, pero sigue habiendo restricciones porque hoy el mercado, ¿cómo funciona? Entran dólares, primero compra el Banco Central y después cede al mercado lo que falta. O sea que hay alguna restricción. Y en cuanto a salida del cepo, más allá de eso,
que es en el mercado de cambios, no ha habido mucho cambio. Seguís teniendo las restricciones pasar del MULC al oficial, seguís teniendo las restricciones para pagar dividendos. ¿Se enamoró del cepo del gobierno? No, yo creo que el problema, el cepo siempre presenta el mismo problema. Cuando vos te metés en el cepo, después el camino sigue siendo... es muy difícil salir. Este gobierno cuando asume, yo creo que lo que pensó cuando asume el gobierno, se dio cuenta que tenía que corregir el tipo de cambio. Pero también y lo dijo el propio presidente, estaban con temor de una hiper. Muy probablemente ibas a hacer una hiper. Entonces, yo creo que el temor, digo, si yo hago todo el ajuste de un solo saque, o sea, corrijo el tipo de cambio, salgo del cepo y por él la traigo yo la hiper, digamos, antes de que... Entonces me parece que el gobierno ahí dijo, vamos a hacer un paso atrás, corrijamos el tipo de cambio y después vamos saliendo del cepo. El problema es que a medida que más tiempo estés adentro del cepo, más difícil se te hace mover. Salir, sobre todo teniendo un banco central que hoy... Porque antes es un problema fundamental. Pone que el gobierno mañana nos equivocamos todos, baja el tipo de cambio libre a 911. ¿Está? Y decís, bueno, salimos del cepo porque estamos en el oficial. Sí, pero salir del cepo, fenómeno, limpio, perfecto. El Banco Central, que no puede, si hay una corrida de cambiar, no puede hacer nada porque no tiene dólares, todavía sigue emitiendo pesos por la deuda. No tenés un Banco Central capaz de operar en un entorno de una economía normalizada. Entonces, la medida esta que anunció el gobierno es para seguir normalizando el Banco Central. Y hoy el gobierno tiene que terminar de normalizar el Banco Central para poder salir del cepo. Tomó esa decisión hace 7 meses cuando asumió y ahora está, bueno, tratando de mantener esa decisión funcionando, ¿no? Ya seguimos hablando del dólar, del cepo, del caso Loan. Tiene Martín Angulo información para aportar, pero antes quiero darles este consejito, el momento que más deseaba de todo el programa. Este momento. Tu nuevo Peugeot 208 está en Autofrance, porque además leo de lejos, con un anticipo de 7.900.000 pesos y absolutamente todos los gastos incluidos, ni un peso más, y las primeras 10 cuotas de 113.000 pesos mensuales. Deja tus datos en el WhatsApp de Autofrance y accedes a tu Peugeot 208 con adjudicación inmediata a Autofrance, el concesionario número 1 de Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país, contado, financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 11 34 44 3758. Anotá 11 34 44 3758. Autofrance.com.ar. Hotel Alto Verde, sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Hotel Alto Verde, el mejor 4 estrellas de Termas de Río Hondo. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Apart Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Alto Verde es más que un lugar. Casa Saro, materiales de la mejor calidad desde 1986. El mejor socio en obras hasta clientes finales. Especialistas con más de 37 años de experiencia. Casa Saro. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad desde 1986. El mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11 65 44 14 32. Fausto, nosotros le explicamos a la gente del dólar, del cepo, de los mercados, pero además hay una economía real de la calle, de las industrias, de la actividad económica que está en unas caídas que no se recuperan. Sí. ¿Estos vaivenes van a impedir o van a dificultar que medidas pro actividad puedan sucederse en esta etapa 2, en esta segunda etapa, o hay que más sopa? No, a ver, yo creo que el principal esquema para recuperar la economía hoy, o el principal factor de recuperación, son 2 principales factores, diría. En primer lugar, claramente bajar la inflación, eso ayuda mucho a ordenar los gastos de todo el mundo en general, de las empresas y de las familias. Y el segundo factor que para mí debería, y de a poquito va arrancando, pero es la aparición del crédito. En la medida que el Banco Central se corre del mercado de crédito, deja de chupar fondos, porque vos fijate lo que estaba pasando en Argentina. En Argentina, en diciembre, solamente el 30% de los depósitos estaba siendo prestado al sector privado.
¿Por qué? Porque el único tomador de crédito del sistema, el mayor tomador de crédito del sistema, es el Banco Central. ¿Por qué tomaba crédito el Banco Central? Bueno, por estas famosas LELIQs, PASES, LEVAX, que era en lo que estaban invirtiendo los bancos. Entonces, en la medida en que el Banco Central se normalice, bueno, eso debería ceder crédito hacia el sector privado, ¿no? Y ese debería ser uno de los factores de recuperación de la demanda. Y del lado de la oferta, para mí, se va a empezar a recuperar con más solidez la economía. A ver, no digo recuperar, crecer la economía, que es lo que más me preocupa, porque rebote va a haber. En Argentina casi todas las recesiones de este tamaño, no estamos hablando de, que no han sido recesiones. ¿En qué tiempos calculás vos que puede haber un rebote, aunque sea algo? No, mira, te voy a decir un dato. Lo que estamos viendo nosotros es que desde marzo que la actividad económica quedó en el piso, pero por lo menos ya no está cayendo. El dato del EMAE de abril fue una leve caída, nosotros nos había dado suba en abril, pero nos dio caída en mayo, calculo que ellos le va a dar revés. Pero mi sensación es que ya estás tocando un piso a partir de marzo y ahí quedarán, para mí, vamos a empezar a ver rebote para el tercer trimestre, agosto, a partir de agosto. A partir de agosto. A partir de agosto. ¿Cuál va a ser pero históricamente siempre fue así, casi todas las recesiones argentinas tienen un proceso de caída. Hay que pasar al invierno, diría alguien. De 9 meses y un periodo de recuperación de otros 9 meses. Los datos del IVA de junio no son buenos, de hecho, pero bueno, confirma esto que vos decís. Pero, ¿cuál va a ser el motor? ¿Qué? ¿La inversión? No, el rebote económico, acá hay que separar dos cosas. Crecimiento económico y rebote económico. Siempre decimos a recuperar esta diferencia, pues es importante. Rebote económico para mí va a venir al lado de cierta recuperación del crédito y aumento de la capacidad de consumo en ese sentido del consumidor. Por ahí no un lado de ingreso, pero sí... El salario le va a ganar a la inflación. O empatarle, pero aunque el empate recupera por el lado del crédito, ¿no? Bueno, aparición de crédito. Ese es del lado de la demanda. Ahora, crecimiento económico, que es lo más importante, yo creo que eso no lo vas a tener hasta que no logres salir del cepo. O sea, para mí eso... Pero para, un segundo. ¿No va a haber recuperación de los salarios? No, digo que aún si empata el salario va a recuperarse de a poquito en la medida que se recupera la economía, pero es al revés. El salario es una variable rezagada. Para el que no está viendo del otro lado, la recuperación del salario es recién cuando empieza la recuperación de la economía. O sea, al revés es el proceso. No el rebote, sino la recuperación. No, el rebote. Recuperación y rebote es lo mismo. Bueno, de hecho el equipo económico lo hacía explícito en algunas charlas con con periodistas, diciendo que parte de la estrategia era justamente que el salario no se dispare, que en las negociaciones salariales el salario vaya por atrás para que no se espiralice la inflación. Cuando un problema era la inflación, Fausto. El mercado laboral es una variable rezagada del crecimiento económico. O sea, vos tenés un rebote de la actividad económica. Cuando empieza a rebotar la actividad económica, las empresas te mandan más trabajo y puede ser que esa demanda de trabajo se convierta o en más salario o en más empleo. Pero es una variable rezagada. Primero viene el rebote y después la recuperación del empleo. Siempre es así. No, pero me refiero a poner el eje en que en las paritarias no se negocie por encima de una expectativa inflacionaria. Por el contrario. Digo, en el primer semestre, cuando había riesgo de inflación. Fausto, pero yo el otro día estuve en una pyme que hace calzado en Avellaneda. El viernes pasado fuimos a hacer una investigación también con una empresa que hace excavaciones y demás. Tiene una caída de la actividad fenomenal. Sí, muy grande. El de calzado, si no vende calzado, no te va a tomar un crédito. ¿Cómo hace para recuperarse? El calzado no, el consumidor es el que toma el crédito. Para comprar un calzado, digamos. Para calzado comprarás moto, pero si tomas un crédito para comprar una moto, podés liberar recursos para el calzado. Es indistinto eso, para dónde va el dinero fungible. Pero sí me parece que por el lado de la demanda interna, el rebote va a venir por ese lado. Por el lado de la demanda externa, bueno, las exportaciones deberían empezar a tirar en algún momento, por lo menos del interior para el local. Ahí tenés 2 o 3 sectores que sí están creciendo, que son el agro, minería, energía. Eso te crece más ese es un crecimiento que viene desde el interior para Argentina, pero todo para el centro, pero todo eso es rebote económico. Tarde o temprano el rebote tiene que venir porque la capacidad económica está. Entonces, en la medida que se estabilice la economía, el rebote aparece. Pero parece que esa discusión de cuándo viene el rebote, yo te diría, podemos discutirlo en meses y bueno, cuáles son los impactos, la aparición del crédito, etcétera. Lo que más me preocupa a mí no es el rebote económico, porque el rebote económico hemos tenido 10 en los últimos, o 5 en los últimos 10 años, pero crecimiento económico no hemos tenido nada en los últimos 10 años. Entonces la discusión de fondo es, ¿el rebote económico va a venir? Seguro que va a venir el rebote económico. ¿Cuándo puede ser? ¿Agosto, septiembre, octubre? Veremos. Ahora, crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y rebote?
Voy a explicarlo. Si yo tengo una fábrica que tiene capacidad para producir 1000 tornillos, me cae la economía que pasa a producir 800 porque no hay demanda. Después recupera 1000, eso es rebote, ese crecimiento de 800. Ahora, crecimiento económico es que el señor del dueño de la fábrica invierta, ponga máquina nueva y la fábrica ahora en vez de producir, tenga capacidad para producir 1000, puede producir 1200. Eso es crecimiento económico. Y eso no lo tenemos desde hace una década. Entonces, rebote económico es un tema de plazos. Agosto, septiembre, ¿cuáles son los motores de rebote? Va a estar al lado del crédito, rebote en algunos sectores que empiezan a empujar la economía al lado de las exportaciones y posiblemente alguna recuperación del salario en algunos sectores, en la medida en que esos sectores empiecen a moverse primero. Esto viene por tipo dominó. Algunos sectores empiezan a mover, empujan a otros, empujan a otros. Eso va a pasar este año, rebote. Recuperación de lo que tenía, el nivel de actividad que tenía Argentina en noviembre, posiblemente eso llegue a mediados del año que viene, ¿no? Porque el ciclo entero son generalmente 20 meses en Argentina. O sea, no hay una B corta. No va a haber B corta porque Es una especie de U larga. es una U larga. Y si yo te muestro un gráfico de todas las recesiones argentinas, todas tienen la misma forma. Es increíblemente estable Argentina en eso. Bueno, hemos tenido todo procesos de 18 meses y tipo sonrisita, ¿no? O sea, como una U estirada. Ahora, lo que nos tenemos que empezar a pensar es, bueno, ¿cuándo empezamos a tener crecimiento económico? ¿Cuándo empiezan a llegar inversiones grandes que empiezan a empujar la actividad económica? Y para eso, ganancia de productividad, para eso se necesita salir del cepo, traer inversiones. Yo creo que el RIGI en este sentido es un intento de decir, bueno, vamos a poner una paraguas para estas inversiones, que no van a llegar instantáneamente. Son ¿El blanqueo? procesos largos. El blanqueo por ahí es más para el lado de la demanda, o sea, es una entrada desde el punto de vista económico como una entrada de capitales, porque es plata que no estaba y ahora está, ¿viste? Entonces aparece como de los ovnis, ¿no? Plata de los ovnis. Eso es desde el punto de vista económico. Eso puede ayudar también a un rebote económico, pero eso es rebote económico. Ahora, crecimiento económico es otra cosa y para eso hay que salir de este proceso, de este programa.